Tras casi una década, Argentina regresa a los mercados financieros. Veámoslo. Después del masivo impago de su deuda pública en dólares en el año 2001, Argentina estuvo sin poder emitir nuevos bonos en los mercados financieros hasta el año 2016, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, el enorme déficit público estructural que mantuvo ese gobierno de Mauricio Macri fue erosionando progresivamente la solvencia del Estado argentino hasta el punto de que en el año 2018 Argentina volvió a perder el acceso a los mercados financieros globales. Desde esa fecha, desde el año 2018, el Estado argentino no había vuelto a emitir deuda denominada en dólares en los mercados financieros, y no lo había hecho porque el riesgo país, la prima de riesgo, el exceso de tipo de interés que debía abonar el Estado argentino por encima del tipo de interés que pagaba la deuda pública estadounidense equivalente en plazo, ese riesgo país, esa prima de riesgo, resultaba absolutamente desproporcionada. Es decir, que el Estado argentino solo podía emitir deuda en los mercados financieros si pagaba tipos de interés altísimos que destruían por entero la solvencia del propio Estado argentino. Antes que emitir a tipos de interés del 25, del 30, del 35 o del 50%, mejor no emitir y vivir supuestamente con lo opuesto, que tampoco es eso lo que hacía el Estado argentino. Como ya sabemos, el Estado argentino, en lugar de financiar su déficit público en los mercados financieros, lo que hacía era imprimir moneda para sufragar el exceso de gasto público por encima de los ingresos. De ahí la gigantesca inflación estructural que padecía la economía argentina. Pues bien, ayer por primera vez en 8 años, el Ministerio de Economía argentino del gobierno de Javier Milei regresó a los mercados financieros. Concretamente emitió un nuevo bono que vence en noviembre del año 2029, dentro de 4 años, con un valor nominal de 1.000 millones de dólares y con un coste financiero implícito del 9,26% al año. Y sí, un tipo de interés efectivo del 9,26% anual podrá sonar muy elevado, pero equivale a una prima de riesgo de 550 puntos básicos. Un punto porcentual por debajo de la prima de riesgo que estaban soportando bonos argentinos con una duración similar y desde luego muy por debajo del riesgo país que se encontró Javier Milei cuando llegó a la presidencia de la República, que superaba los 2.500 puntos básicos. Por consiguiente, que después de 8 años el Estado argentino sea capaz de regresar a los mercados financieros y a hacerlo a un tipo de interés para los estándares del Estado argentino más que aceptable, constituye desde luego una buena noticia que refleja la creciente credibilidad que tiene el Estado argentino tras el intenso proceso de saneamiento fiscal y financiero que ha acometido Javier Milei durante los últimos 2 años. No perdamos de vista, no olvidemos la situación de la que partía ese Estado hace 2 años. Un Estado al borde de la bancarrota y de la hiperinflación. Un Estado en una situación financiera tan mala o peor que la del año 2001. Y ese Estado tan profundamente insolvente es el que ha conseguido regresar a los mercados financieros en un tiempo récord de apenas 2 años. Y sí, es verdad que potencialmente el resultado de esta licitación de deuda pública podría haber sido mejor. Podrían haber captado más de 1.000 millones de dólares, 2.000, 3.000 o 4.000 millones, y podrían haberlo hecho a un tipo de interés más bajo, del 9, del 8,5 o del 8%, si por pedir que no quede. Por supuesto, la solvencia y la credibilidad del Estado argentino todavía tiene un enorme margen de mejora. Estos tipos de interés todavía tienen que caer mucho para que la situación financiero-fiscal del Estado argentino sea equiparable a la de otros estados similares. Pero este es un primer paso a la normalización financiera de la situación de ese Estado argentino que, repito una vez más, llevaba 8 años expulsado de los mercados financieros. Pero ¿por qué resulta tan importante que Argentina haya vuelto a emitir deuda en dólares? ¿Que haya vuelto a conseguir acceso a los mercados financieros?
Pues a continuación desgranaremos cuáles son las razones, los motivos que hay detrás de esta emisión de deuda en dólares. Pero antes, recuerda que si quieres invertir en la economía argentina para contribuir y potencialmente sacar partido de esta transformación económica del país, esto es algo que puedes hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Besto. Besto es una fintech española impulsada por el banco andorrano Creant Crèdit Andorrà, una institución financiera con más de 75 años de vida. Besto tiene como objetivo acercar de manera sencilla e intuitiva el mundo de la inversión y de las finanzas a todos los públicos y especialmente al más joven. A través de Besto puedes comprar acciones fraccionadas desde solo 5 euros o puedes colocar tu liquidez en su cuenta remunerada en dólares a un tipo de interés por encima del 3% anual, o puedes invertir en alguna de sus muy diversas carteras temáticas. Las carteras temáticas son distintas agrupaciones de acciones que han sido seleccionadas por compartir una temática inversora común. Por ejemplo, la cartera temática de dominio defensivo, compuesta por empresas relacionadas con la seguridad y la defensa internacional, o la cartera temática Standard & Poor's 500 Elite, compuesta por 50 empresas del Standard & Poor's 500, donde el peso de cada una de estas empresas es equiponderado, o también la cartera de envejecimiento poblacional, empresas que previsiblemente se beneficiarán del progresivo envejecimiento demográfico de nuestras sociedades. Pero también entre estas carteras temáticas se halla la cartera temática sobre Argentina, compuesta por grandes compañías argentinas como Mercado Libre, como YPF, como Grupo Financiero Galicia o como Vista Energy, que cotizan en la bolsa de Nueva York. Si quieres obtener más información sobre Besto, sobre su cuenta remunerada o sobre las distintas carteras temáticas, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, como decía, ¿por qué es importante que Argentina haya regresado a los mercados financieros volviendo a emitir deuda en dólares? Lo primero es aclarar que esta emisión de nueva deuda no va dirigida a financiar el déficit público del gobierno argentino, en esencia porque ya no existe déficit público. Es decir, se trata de una emisión de deuda en dólares que no incrementa la deuda total del gobierno argentino. Pero entonces, ¿para qué se utilizará? ¿Para qué han emitido deuda? Pues para pagar los vencimientos de deuda pública emitida por gobiernos anteriores que hay que afrontar en enero de 2026. En enero de 2026, en apenas un mes, el gobierno argentino ha de pagar 4.200 millones de dólares en concepto de intereses y de amortización del principal de dos bonos que vencen en 2029 y 2030. Pues bien, el dinero necesario para afrontar esos vencimientos se ha obtenido en parte, alrededor de un 25% de momento, mediante esta nueva emisión de deuda pública. En el fondo estamos, por consiguiente, ante un rollover, una refinanciación de los vencimientos de deuda. En lugar de pagarte ahora, en enero de 2026, 1.000 millones de dólares, te los voy a pagar en el año 2029. Consigo más tiempo para pagarte, difiero el momento en el que tengo que entregarte dólares. Esta práctica, la de la refinanciación de deuda pública, el rollover de deuda pública, es una práctica que llevan a cabo todos los estados del mundo, o al menos todos los estados del mundo que se lo pueden permitir, es decir, que pueden emitir deuda en los mercados financieros. La lógica, incluso para gobiernos solventes, es muy sencilla. Imaginad que vosotros como familia todos los meses ingresáis 1.000 euros más de los que gastáis, es decir, estáis en una situación de superávit presupuestario. Ahora bien, si os vence una cuarta parte o un tercio de la hipoteca sobre vuestra casa el mes que viene, por mucho que cada mes estéis ahorrando una cantidad de 1.000 euros, desde luego, con ese dinero no podréis afrontar el pago de todo ese vencimiento de la hipoteca. Lo que haríais en ese caso es buscar refinanciar, retrasar para más adelante la amortización de esa cuarta parte o de ese tercio de la hipoteca. ¿Por qué? Porque retrasando el momento del pago podréis utilizar el superávit mensual que tenéis sobre vuestros gastos, esos 1.000 euros de ahorro mensual, para ir amortizando poco a poco, de manera sostenible,
esa carga hipotecaria que habéis asumido. Y esto le va a permitir, por cierto, al Estado argentino incrementar sus reservas internacionales en dólares. Porque hasta la fecha, como Argentina no podía hacer rollover de los vencimientos de su deuda, no podía refinanciarlos, no le quedaba otro remedio que pagar esos vencimientos de deuda pública en dólares con sus ahorros, con las reservas que tuviese de dólares. Pero claro, al desprenderte de los dólares que tienes para pagar la deuda, te quedas sin esos dólares. Por ejemplo, en los 2 primeros años de presidencia de Javier Milei, el Banco Central de la República Argentina ha comprado, contra la emisión de pesos, alrededor de 25.000 millones de dólares. Sin embargo, las reservas de dólares del Banco Central no han aumentado en 25.000 millones de dólares, sino solo en 5.000 millones de dólares, si excluimos los desembolsos de organismos internacionales como el FMI. ¿Y por qué si el Banco Central ha comprado en 2 años 25.000 millones de dólares en reservas, solo le han quedado 5.000 millones de dólares? Pues porque la diferencia, 20.000 millones de dólares, la ha tenido que utilizar el gobierno de Javier Milei para amortizar, para pagar los vencimientos de deuda pública ante la imposibilidad de refinanciar esos vencimientos en los mercados a tipos de interés razonables. Por eso que el Estado argentino sea capaz poco a poco de volver a meter cabeza en los mercados financieros es una muy buena noticia, porque es un decisivo paso más en la reestructuración de los estados financieros del sector público argentino con el objetivo de mejorar su solvencia. Y al final, los grandes problemas endémicos que ha tenido la economía argentina proceden precisamente de esa insolvencia de su estado. La inflación, no digamos ya la hiperinflación, es una exteriorización de esa insolvencia. Los controles de capitales como el cepo también son una herramienta política para que no se manifieste en el mercado cambiario, a través de una fortísima depreciación del peso frente al dólar, para que no se manifieste en el mercado cambiario esa insolvencia. Las dificultades de la economía argentina para atraer financiación extranjera que capitalice su economía también son una consecuencia de esos controles de capitales que a su vez derivan de la situación de insolvencia del Estado argentino. Y por tanto, el estancamiento en todos los órdenes de esa economía y de esa sociedad, la falta de productividad, de mejora de los salarios, de retención del capital humano ante las pésimas expectativas vitales que uno puede tener dentro de la sociedad argentina, todo eso, en última instancia, podemos retrotraerlo a la causa de la insolvencia estructural del Estado argentino. Y para sanear definitivamente esa solvencia, casi tan importante como el superávit presupuestario es la capacidad que tenga el Estado argentino para refinanciar los vencimientos de su deuda en los mercados financieros. Como decía, todavía es pronto para echar las campanas al vuelo. Solo se han emitido 1.000 millones de dólares y a un tipo de interés que continúa siendo elevado, del 9,26%. Pero lo que hace 2 años era impensable, que Argentina emitiera un bono de esta cuantía en los mercados financieros a un tipo de interés inferior al 10%, hoy ya es una realidad. Y la clave, por tanto, pasa por persistir en la senda de estabilización macroeconómica iniciada, para que este primer y decisivo paso se vea seguido por muchos otros pasos que acaben llevando a la economía argentina a su meta final, la prosperidad para todos.